A principios de la década de 1940, la sombra de la guerra se cernía sobre Europa. Una sombra que traería consigo destrucción y sufrimiento inimaginables. Alemania, bajo el mando de Adolf Hitler, había iniciado un conflicto de una magnitud nunca antes vista, un conflicto que cambiaría el curso de la historia. Polonia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda y Francia, una tras otra, habían caído bajo el dominio del Tercer Reich, sometidas a la brutalidad y la opresión nazi. Solo Gran Bretaña, con Winston Churchill a la cabeza, se mantenía firme, desafiando la amenaza con valentía y determinación, resistiendo los implacables bombardeos y ataques. El mundo, expectante y angustiado, se preguntaba cuándo y cómo terminaría esta pesadilla, mientras las noticias de la guerra llegaban a través de la radio y los periódicos. En medio de tanta oscuridad y desesperanza, surgió una luz: la resistencia, formada por valientes hombres y mujeres dispuestos a arriesgarlo todo. En los países ocupados, hombres y mujeres valientes se unieron en secreto para luchar contra la opresión, llevando a cabo misiones de sabotaje y espionaje. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, Estados Unidos, tras el ataque a Pearl Harbor, se unió a la lucha contra el Eje, aportando su poderío militar y recursos. La guerra se había convertido en un conflicto global, una batalla por la libertad y la democracia contra la tiranía y la opresión, abarcando múltiples frentes y continentes. En este contexto turbulento, los líderes aliados comenzaron a planear una operación militar audaz y sin precedentes: la invasión de la Europa ocupada por los nazis, una misión que requeriría una coordinación y valentía extraordinarias. El objetivo era abrir un segundo frente en el oeste, aliviar la presión sobre la Unión Soviética en el frente oriental y finalmente, liberar a Europa del yugo nazi, restaurando la paz y la libertad. Esta operación, cuyo nombre en código era Overlord, sería recordada como el Desembarco de Normandía o el Día D, un día que cambiaría el curso de la Segunda Guerra Mundial y del mundo entero, marcando el comienzo del fin para el Tercer Reich. Planificar el Día D fue una tarea colosal, un rompecabezas estratégico y logístico de una complejidad inaudita. El general Dwight D. Eisenhower, comandante supremo de las fuerzas aliadas, encabezó la planificación, contando con la ayuda de grandes estrategas militares como el general británico Bernard Montgomery y el general estadounidense Omar Bradley. La elección de Normandía como lugar de desembarco no fue al azar. La región ofrecía ventajas estratégicas, como playas relativamente accesibles, proximidad a puertos importantes en el Canal de la Mancha y una red de carreteras que facilitaría el avance aliado hacia el interior de Francia. Sin embargo, también presentaba desafíos considerables, como las defensas costeras alemanas, conocidas como el Muro Atlántico, y el clima impredecible del Canal de la Mancha. La operación involucraría a miles de barcos, aviones y vehículos, así como el despliegue de millones de soldados de varios países, principalmente Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá. Se construyeron puertos artificiales y se diseñaron estrategias innovadoras para superar las defensas alemanas, como el uso de tanques anfibios y paracaidistas para asegurar puntos estratégicos antes del desembarco principal. La operación Overlord era una apuesta arriesgada, pero los aliados estaban decididos a ganarla. Los alemanes, conscientes de la amenaza de una invasión aliada, habían fortificado la costa atlántica de Francia con una serie de defensas formidables, conocidas como el Muro Atlántico. Esta línea defensiva se extendía desde Noruega hasta la frontera con España, abarcando miles de kilómetros de costa. Bajo la dirección del mariscal de campo Erwin Rommel, uno de los generales más brillantes de Alemania, se construyeron búnkeres de hormigón armado, se colocaron millones de minas terrestres y se desplegaron obstáculos antitanque a lo largo de la costa. Rommel supervisó personalmente la construcción de estas defensas, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. Las playas de Normandía, donde se llevaría a cabo el desembarco, estaban fuertemente defendidas. Cada playa estaba cubierta por múltiples capas de defensas, diseñadas para repeler cualquier intento de invasión. Los alemanes habían instalado nidos de ametralladoras, baterías de artillería y posiciones de mortero, todas conectadas por trincheras y túneles.
Estas posiciones permitían a las tropas alemanas moverse rápidamente y responder a cualquier amenaza. Además, la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, aunque debilitada por años de combates, todavía representaba una amenaza considerable. Los aviones de la Luftwaffe patrullaban constantemente, listos para atacar a cualquier fuerza invasora. Rommel, apodado el Zorro del Desierto por sus hazañas en el norte de África, sabía que la mejor oportunidad de Alemania para repeler la invasión era detener a los aliados en las playas. Creía firmemente que si los aliados lograban establecer una cabeza de playa, sería casi imposible expulsarlos. Argumentó que una defensa escalonada, con fuertes contraataques cerca de la costa, era la clave para la victoria. Esta estrategia buscaba desgastar a las fuerzas invasoras antes de que pudieran consolidar su posición. Sin embargo, sus superiores, incluyendo a Hitler, creían que la invasión principal tendría lugar en el Paso de Calais, el punto más cercano entre Francia e Inglaterra, y concentraron sus fuerzas allí. Esta creencia se basaba en la lógica geográfica y en informes de inteligencia que sugerían un ataque en esa región. Esta decisión estratégica resultaría crucial para el éxito del día D. La concentración de fuerzas en Calais dejó a Normandía menos defendida, permitiendo a los aliados establecer una cabeza de playa y comenzar su avance hacia el interior de Francia. Amanecer de esperanza. El desembarco en Normandía. En la madrugada del 6 de junio de 1944, tras un aplazamiento de 24 horas debido al mal tiempo, la Operación Overlord se puso en marcha. Esta operación fue una de las más complejas y ambiciosas de la Segunda Guerra Mundial. Bajo un cielo gris y un mar embravecido, miles de barcos aliados cruzaron el Canal de la Mancha, transportando a las tropas y el equipo que cambiarían el curso de la historia. La travesía fue peligrosa, pero la determinación de los soldados era inquebrantable. La invasión más grande jamás vista estaba a punto de comenzar. Nunca antes se había reunido una flota tan inmensa para una sola operación. La operación de desembarco se dividió en 5 sectores, con nombres en clave que se han grabado en la memoria colectiva: Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword. Cada sector tenía su propio conjunto de desafíos y objetivos estratégicos. Paracaidistas estadounidenses y británicos fueron lanzados detrás de las líneas enemigas durante la noche, con la misión de asegurar puentes, carreteras y puntos estratégicos para facilitar el avance de las fuerzas de desembarco. Su valentía y sacrificio fueron cruciales para el éxito de la operación. A las 6:30 de la mañana, hora local, la artillería naval aliada desató un bombardeo masivo sobre las defensas alemanas en la costa. Este bombardeo fue esencial para debilitar las posiciones enemigas antes del desembarco. Bajo una lluvia de fuego y acero, las primeras oleadas de soldados aliados desembarcaron en las playas de Normandía. La valentía de estos hombres, enfrentando un enemigo bien atrincherado, fue impresionante. La resistencia alemana fue feroz, especialmente en Omaha Beach, donde las tropas estadounidenses sufrieron fuertes bajas. Las playas se convirtieron en campos de batalla sangrientos. Sin embargo, a pesar de las dificultades, los aliados lograron establecer cabezas de playa y comenzaron a avanzar tierra adentro. Este avance fue el primer paso hacia la liberación de Europa del yugo nazi. El día D había comenzado. La esperanza de un mundo libre y en paz se encendía con cada paso que daban los soldados aliados. Bajo fuego enemigo, la batalla por cada metro. El desembarco en las playas fue solo el comienzo de una larga y sangrienta batalla. Las tropas aliadas se enfrentaron a una feroz resistencia por parte de las fuerzas alemanas, que lucharon con tenacidad en defensa de su territorio. Los combates se libraron en un terreno difícil, con setos, bosques y pueblos convertidos en campos de batalla. Los soldados aliados, muchos de ellos muy jóvenes e inexpertos, mostraron un valor y una determinación extraordinarios. Enfrentados a un enemigo implacable, lucharon con valentía en condiciones extremas, a menudo bajo fuego enemigo constante. Las bajas fueron cuantiosas en ambos bandos, y la lucha se prolongó durante semanas. A pesar de la ferocidad de la resistencia alemana, los aliados lograron consolidar sus cabezas de playa y comenzar a avanzar lenta pero inexorablemente hacia el interior de Francia. La superioridad aérea y naval aliada
junto con el constante flujo de refuerzos y suministros desde Gran Bretaña, resultaron decisivas. La Wehrmacht, el ejército alemán, aunque todavía formidable, comenzaba a dar muestras de agotamiento. Victoria a través del sacrificio. Consolidando la cabeza de playa. A medida que los días se convertían en semanas, los aliados expandieron gradualmente su control sobre Normandía. Se libraron batallas cruciales en lugares como Caen, Saint-Lô y Falaise, donde las fuerzas alemanas sufrieron fuertes pérdidas. La resistencia alemana, aunque tenaz, comenzaba a flaquear. El 25 de julio, un mes después del desembarco, las fuerzas aliadas lanzaron la Operación Cobra, una ofensiva a gran escala diseñada para romper las líneas alemanas y liberar a Francia. Liderados por el general George Patton, conocido por su audacia y agresividad, los tanques aliados se abrieron paso a través de las líneas enemigas, avanzando rápidamente hacia el este. El avance aliado fue imparable. París fue liberada el 25 de agosto y las fuerzas alemanas se retiraron rápidamente hacia Alemania. La victoria en Normandía había abierto las puertas a la liberación de Francia y había marcado un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial.